El paraíso. Como cada quien lo entienda, es un estado ideal de las cosas. Volver a él es un camino de autoconocimiento y aprendizaje, porque estar mejor siempre es posible, fuera del paraíso. ¿Qué tal, amigas y amigos del programa Fuera del Paraíso? Hoy traemos un tema interesante y sobre todo que tiene que ver con el mundo de hoy. Vamos a estar hablando sobre la inteligencia adaptativa, así como usted lo escucha. ¿Qué es esto de una inteligencia adaptativa? Quienes son oyentes de este espacio habrán escuchado hablar sobre el tema de la inteligencia, específicamente la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Resulta que el tema de la inteligencia es apasionante. Desde los años 80 se empezó a revisar el concepto que teníamos de inteligencia. ¿Por qué? Porque se había observado que ese concepto en aquella época estaba totalmente obsoleto. Nosotros creíamos en la inteligencia lógica racional. ¿Se acuerdan ustedes? Esa era la inteligencia que dominaba. Nosotros creíamos como humanidad que era la única inteligencia que existía. Pero ¿cómo era posible que seres humanos, que individuos supuestamente inteligentes, se encontraban en las cárceles? Se encontraban con severísimos problemas de pareja, con violencia, con conflictos en las empresas, en los trabajos. Y sin embargo, los test de inteligencia lógica racional puntuaban altísimos, el famoso IQ. ¿Cómo es posible que individuos, sujetos, personas que puntuaban índices de coeficiente intelectual sumamente altos pudieran estar involucrados en situaciones de violencia, conflictos laborales, conflictos familiares, incluso en indigencia o en situaciones difíciles de la vida? O sea, no eran personas que tradicionalmente fueran exitosas. No se suponía que la inteligencia lógica racional, que ese racionalismo nos hacía plenos, felices. Bueno, ya ha pasado muchísima agua debajo del puente desde los años 80, por supuesto, y hoy día para ustedes eso no es una novedad. Eso ya no aplica, quedó total, completa y absolutamente obsoleto. Se estudian las inteligencias. Recuerden ustedes que en los años 90 surge toda la teoría de las inteligencias múltiples y tenemos este autor, el famosísimo Howard Gardner, Daniel Goleman, que empiezan a hablar de este concepto de que no es una sola inteligencia, sino que son varias las inteligencias que acompañan al ser humano. Y dentro de estas inteligencias está la famosísima hoy, la inteligencia emocional. Recuerden que esta inteligencia emocional se encuentra dividida principalmente en dos, que es la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad, esa habilidad que tenemos para comprender nuestro mundo interno. Y de este modo, las personas que tienen desarrollada la inteligencia emocional intrapersonal tienen una enorme capacidad de ser navegantes de su propia psiquis. Tienen la enorme capacidad de hacer un viaje a su mundo interior y ser conscientes de sus procesos psicológicos, emocionales, intelectuales. Saben quién son, qué quieren, para dónde van, saben cómo reaccionan ante determinadas situaciones y, por supuesto, tienen una mayor capacidad de autogestión. Y la otra parte de esta inteligencia emocional tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Con la inteligencia interpersonal vamos a ser personas dotadas y provistas de empatía, de capacidad de escucha, de capacidad de negociación, de diálogo, de interactuar con los demás. Así que es la unión de estas dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, que podemos hablar hoy de la inteligencia emocional.
Y la inteligencia emocional en el contexto actual es algo que realmente se ha vuelto una condición absolutamente indispensable para ser funcionales en el mundo de hoy. Algunos dicen que es la inteligencia de Jesús, del Buda, de Gandhi, de la Madre Teresa. Pero bueno, también es la inteligencia de la gente que es más funcional como individuos en esta sociedad. ¿Y por qué hablamos de funcionalidad? Recuerden, también hablando de estos años 80 y más atrás, cuando la humanidad aplaudía a los genios, cuando los índices de coeficiente intelectual puntuaban altísimos para algunas personas que eran calificadas como genios, luego vienen investigaciones que hablan justamente de todo lo contrario, hablan del fracaso de los genios. ¿Por qué? Por falta de todo esto que tiene que ver con el mundo maravilloso de la inteligencia emocional. Así que, gente, hoy queremos hablar de una inteligencia que es la inteligencia adaptativa. Y la inteligencia adaptativa en realidad es hija justo de la inteligencia emocional, pero tiene unas características interesantes que ocupamos tener en cuenta. Para empezar, estamos en un mundo que es cambiante, estamos en un mundo que realmente se ha transformado total y absolutamente. De hecho, especialistas en sociología hablan de la modernidad líquida. Ese es el mundo en el que estamos hoy, calificado como una modernidad líquida. ¿Por qué? Porque tiene características muy interesantes y muy apasionantes en el sentido que hoy enfrentamos situaciones que son imprevistas. Ya no vivimos en aquel mundo en donde había certezas. En la época de nuestros abuelos existía la certeza. Por ejemplo, que Dios existía, que había una religión, que si te graduabas, si eras un profesional, ibas a tener un trabajo. Había muchas certezas. Sin embargo, en el mundo de hoy hay muchas incertezas. Los valores han cambiado. Muchísima gente, como siempre en realidad, tienen diferentes religiones. Hoy las personas, por ejemplo, que no creen en Dios o no creen en religiones o son ateas, se pueden manifestar libremente y los valores, sobre todo, se han transformado, han cambiado. Ha cambiado también la composición de la familia. Antes se creía que la familia era la madre, el padre y los hijos, o sea, el concepto de familia tradicional. Pero eso ha cambiado profundamente. Ya hoy necesariamente no se ocupa el concepto de familia tradicional para que haya un hogar o para que haya una familia. Hoy estamos enfrentando, por ejemplo, lo que se llama la familia monoparental, que es una familia en donde evidentemente hay un solo padre, normalmente una madre, pero también puede ser el papá. O estamos hablando también de familias compuestas, en donde vamos a encontrar una pareja que vienen de un divorcio o una separación anterior y él y ella vienen con sus hijos respectivamente formando esta familia compuesta, o incluso vean ustedes si estamos en esta modernidad líquida, en este mundo cambiante, en este mundo en donde ya lo establecido no juega. Y también estamos enfrentando hoy como sociedad este tema de la diversidad sexual. Vean ustedes, antes, en las épocas antiguas y antiguas recientes de nuestros abuelos, de nuestros padres, eso era absolutamente impensable, que dos hombres se pudieran casar, que dos mujeres se pudieran casar, que hombre y hombre incluso pudieran adoptar, porque ahora estamos hablando de poder adoptar niños y niñas, y esto está generando todo un debate. Así que estamos en este mundo complejo, ya la sociedad y el mundo no es el mismo de antes. Para entender el concepto de inteligencia adaptativa, debemos entender el mundo de hoy, para lo cual se ha acuñado el concepto de contextos VICA. Esto significa que en el mundo contemporáneo nos enfrentamos a contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Es volátil porque estamos en un mundo que cambia rápidamente. Es incierto porque tenemos más incertidumbres que certezas. Es complejo porque en el mundo moderno debemos tener en cuenta muchas variables para tomar decisiones. Y es ambiguo porque lo que me sirvió ayer no me sirve hoy. Y lo que nos sirve hoy es posible que ya no nos sirva para mañana.
Fuera del paraíso. Porque estar mejor siempre es posible. Exactamente, este es el mundo al que nos enfrentamos hoy. Hoy estamos en entornos cambiantes y la inteligencia adaptativa tiene esa característica. Tiene la característica de poder adaptarnos justamente a los entornos que cambian. Por tanto, ¿qué es la inteligencia adaptativa? Por un lado, es la suma de la inteligencia lógica racional más la suma de la inteligencia emocional más la suma de un contexto que cambia. La suma de esos tres factores nos va a dar como resultado una inteligencia adaptativa. La inteligencia lógica racional. ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia lógica racional? Recuerden ustedes que esta inteligencia es la que nos permite resolver problemas. La inteligencia lógica racional, por supuesto que es importante, pero esta no puede estar sola. Tiene que venir acompañada de la inteligencia emocional, que acabamos de decir que es la suma de la inteligencia intrapersonal, esa capacidad de hacer navegación interna, ser psiconautas, conocedores de nuestra propia psiquis, y también la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarnos con otros individuos. Esas dos inteligencias es la inteligencia emocional. Y la otra es un contexto que cambia. Como les estaba diciendo, no estamos enfrentando el mismo mundo. El mundo definitivamente ha cambiado, el mundo no es el mismo. Y recuerden ustedes que dentro de todo esto tenemos que pensar en qué es la adaptabilidad. Esto no tiene que ver con quién sos vos como persona, sino quién sos vos mientras haces lo que haces. Esto tiene que ver con adaptabilidad. Y es importante porque normalmente tenemos muchas propuestas en este mundo de hoy de hacer lo que usted ama, haga lo que usted quiere, haga lo que usted realmente lo hace feliz. ¿Está bien? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si no logras conseguir un trabajo que no te gusta? ¿Qué pasa si no puedes hacer aquello que amas? ¿Qué pasa si las actividades con las que vos estás haciendo dinero, ganándote tu sustento diario, no es tu vocación de vida? Y esto genera un conflicto sumamente grande y hay una enorme realidad. Y esa realidad para los seres humanos de hoy es que no siempre podemos asociar nuestras pasiones con las obligaciones. No podemos convertir aquello que nos apasiona necesariamente en nuestro trabajo, ni tampoco podemos exigirle al trabajo que necesariamente sea la pasión. Entonces, también hay voces externas, los cantos de las sirenas, muchísimo esta de psicología positiva, psicología de la motivación, de trabaje en lo que usted ama. Si usted puede hacerlo, perfecto, pero ¿qué pasa si no estás logrando hacer eso? Ahí es donde entra en juego tu inteligencia adaptativa. ¿Cómo vos te vas a adaptar al entorno? Tenemos que aprender a sobrevivir. No es cierto, no es necesario que su trabajo no es su pasión, entonces ya usted no va a ser una persona realizada, porque nosotros siempre podemos encontrar de forma creativa otras formas de satisfacer esas necesidades, llamémosle del espíritu humano, de poder hacer lo que realmente amamos. Pero en este tema de la inteligencia adaptativa, no solamente tiene que ver con ese tema de quién sos vos, sino quién sos vos mientras haces lo que haces, también juega la creatividad. Y la creatividad es otro tema también muy interesante que se puede trabajar, que se puede desarrollar. De hecho, hay entrenamientos para ayudar a sacar nuestro potencial creativo. Nosotros creemos que no somos creativos y claro, ¿cómo no vamos a creer eso si venimos muy programados desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, desde la educación técnica también? Así que sí es importante desarrollar esa vena creativa, lo que se llama el pensamiento disruptivo, poder generar otras realidades para nosotros, aunque sea a nivel personal. Muy importante en este tema de la adaptabilidad,
porque tenemos que pensar qué es todo esto de la adaptabilidad y tiene que ver justamente también con esas conductas que vamos a presentar, esa necesidad que tenemos de adaptarnos al cambio. Entonces, ustedes saben que muchísimas veces nosotros tenemos una realidad ideal, que es cómo queremos nosotros que sean las cosas, y no solamente cómo queremos que sean las cosas, sino que también es la expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que usted espera de ciertas circunstancias o de ciertas realidades? Y por otro lado, también tenemos la realidad actual. Ahí está, esa realidad actual que nos revienta en la cara y es simplemente las cosas son como son, nos gusten o no, ese es el trabajo que tenés, esa es la pareja que tenés, estas son las decisiones de tus hijos y de tus hijas, aunque no te gusten, esa es tu mamá, ese es tu papá. Entonces, tenemos que distinguir justo entre esa realidad actual y esa realidad ideal. Esto es fundamental para hablar de una inteligencia adaptativa. ¿Por qué? Porque tenés que revisar tu vida y ¿qué pasa? ¿Te sentís feliz? ¿Te sentís con plenitud o no? ¿Qué estás haciendo con tu realidad? ¿Sos una persona que te estás amargando o sos una persona que te estás ahogando en tu contexto, que te estás ahogando en esa realidad? Y cómo reaccionamos al cambio y a esas realidades tiene que ver justamente con esta inteligencia de adaptación que los seres humanos ya lo tenemos. Recuerden, es una inteligencia, la inteligencia adaptativa es una inteligencia y como tal se puede entrenar y se puede desarrollar. Este concepto es fundamental porque en épocas pasadas se creía que la inteligencia ya venía prefijada, que venía predeterminada. Esto antes no era una discusión. De hecho, los test de índice de coeficiente intelectual decían que si usted sacaba X puntaje, ese era su nivel intelectual. Sin embargo, ya sabemos que eso no es así, que la inteligencia incluye un conjunto de habilidades que son justamente entrenables y que se pueden desarrollar. Así que hablando justamente de cuál es tu realidad actual versus tu realidad ideal, y hablando de este tema de la adaptabilidad, ocupamos saber qué es lo que vos hacer, cómo vos vas a reaccionar ante tu entorno y si sos capaz de generar cambios en tu vida. Y es importantísimo porque aquí tiene que ver la capacidad de resignificar el entorno, resignificar las situaciones que estás viviendo, resignificar aquello que te ha ocurrido y que vos estás filtrando o interpretando como algo negativo. Entonces, en esta inteligencia adaptativa tiene que ver muchísimo en cuánto tiempo tardas en transformar un problema en un desafío. Y un problema, evidentemente, es algo que se vuelve un obstáculo. Un problema también es importante analizar cuál es tu situación mental, psicológica, cómo ves el mundo, cómo interpretas las cosas, porque cuando tenemos una visión corta del mundo, cuando tenemos estructuras de pensamiento limitantes, cualquier situación que surja se va a convertir en un obstáculo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de expectativas y una de las causas del malestar psicológico en el individuo son las expectativas. Por eso tenemos estas frases de no espere nada de nadie. Una de las razones que más nos llena de inestabilidad psicológico, mental, dolor emocional, es esperar cosas de los demás. Así que tenemos que aprender a no esperar nada de nadie. Yo sé que es muy difícil cuando a uno le dicen no espere nada de nadie, es un reto y muchas personas brincan y dicen, pero ¿cómo yo no voy a esperar nada de mi madre, de mi padre, de mi pareja, de mis compañeros de trabajo? Bueno, una recomendación importante es no espere nada de nadie. ¿Por qué? Porque se ha logrado demostrar que el juego de las expectativas se convierte luego en un gran agujero negro de malestar, que nuestras expectativas
son altamente insatisfechas. Mucho de lo que nosotros esperamos de los demás no se cumple. Así que cuando usted no espera nada de nadie, todo lo que la vida le da, usted lo va a recibir de una mejor manera, es ganancia. Por eso, cuando hablamos de los problemas, empiezan por ahí, por las expectativas que tenemos. También el tema de la no aceptación, algo que nosotros percibimos como un problema, también tiene que ver con nuestra lucha en contra de la realidad. Lo que es, y no puede ser de otra manera. Y nuestro dolor, sufrimiento o angustia va a durar lo que dure la no aceptación. Al respecto, hay un libro muy interesante de Byron Katie que se llama Amar lo que es. Se lo recomiendo, búsquenlo por internet, porque tiene un texto específico en donde habla de la paz interna y de la capacidad adaptativa que vamos a desarrollar en el momento que abrazamos en nuestro corazón la realidad. Es lo que es, porque en la medida que estemos luchando en contra de la realidad, estamos limitándonos y nuestra inteligencia adaptativa y esa adaptación a la realidad se va a ver ampliamente disminuida. Por eso, gente, en esta adaptabilidad es importante ver cuánto tiempo vamos a tardar para transformar este problema en un desafío. Un desafío es algo completamente diferente. En un desafío vamos a transformar eso que podemos percibir como un problema en un reto. Vamos a abrir nuestra mente creativa, vamos a aceptar lo que no podemos cambiar, vamos a disminuir nuestras expectativas sobre la vida, sobre las personas, sobre los seres cercanos y ahora sí, en este estado mental más óptimo, podemos transformar nuestra realidad de otra manera. Para entender el mundo de hoy surge el concepto contextos VICA, el cual fue acuñado desde el ámbito militar, buscando entender las circunstancias imprevistas, complejas y variantes de la guerra. En un pasado no muy lejano, los procesos de guerra se encontraban automatizados, en donde lo tradicional eran 2 batallones, en donde uno salía de un frente y el otro salía del frente opuesto, y ambos se encontraban en un frente común llamado el campo de batalla. Pero luego, principalmente por las guerras surgidas en Medio Oriente y en países como Afganistán, se observó que el enemigo ya no te salía del frente, sino de múltiples ángulos. Por tanto, el entrenamiento militar debió reconceptualizarse para contextos volátiles, complejos y ambiguos, para hacer frente a las nuevas guerras. Luego de estos análisis, fueron llevados a la vida cotidiana del ser humano, haciendo evidente que los contextos VICA no se limitan a las guerras, ya que podríamos decir que el contexto general es VICA. De este modo, el mundo es VICA, vos y yo somos VICA, las relaciones son VICA, la economía, tu trabajo, tus clientes y el mundo en general es un contexto cambiante y dinámico. O sea, bienvenido y bienvenida a la realidad VICA, donde todos somos ambiguos, cambiantes, inciertos y complejos. En todo este contexto, la inteligencia adaptativa es fundamental en el mundo de hoy. Hola gente, soy Katherine Garbo del programa Fuera del Paraíso. Aquí hablamos de inteligencia emocional, de la felicidad, de problemas familiares, laborales y de pareja, sobre tu relación con el dinero, con la gente, con tu entorno y con la vida. Aquí aprenderemos de relaciones interpersonales, de cultura de paz y autoconocimiento. Todos los lunes a las 7 de la noche por Radio U 101.9 FM. En este mundo de hoy, en esta necesidad de sobrevivencia, en este mundo más cambiante que nunca antes en la historia de la humanidad, tenemos que abrazar una palabra que nos da muchísimo miedo. Es la incertidumbre y el cambio. Si hay algo fijo en esta vida, es ese cambio constante y permanente que tiene el mundo de hoy. Vean ustedes cómo ha cambiado nuestro contexto gracias a las nuevas tecnologías, cómo hoy estamos hablando de, ya no somos ciudadanos, ahora somos ciudadanos digitales. Ahora tenemos también estados digitalizados. Ahora las relaciones humanas se han transformado.
Recuerden ustedes, la forma de hacer pareja, la aparición de las redes sociales, relacionarse con otro individuo por internet, por redes. Así que vean cómo va cambiando. Por supuesto que para nuevas generaciones que le llamamos nativos digitales, ya esto para ellos no es una novedad, no es lo mismo que para las generaciones un poquito más viejas que aún hoy por hoy estamos coexistiendo. Así que es importante entender este tema de cómo reacciona usted ante el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es la norma. Así es, las cosas no permanecen y es muy importante entender que cuando algo permanece estático, cuando algo no cambia, esa es una clave que genera el estancamiento. Muchísimo se habla de salir de la zona de confort, porque cuando estamos en entornos estáticos, estamos diciendo que ahí hay estancamiento. Así que el cambio, ¿cómo nos adaptamos? Y aquí tenemos que aprender muchísimo de la naturaleza, ocupamos aprender cómo son las tormentas y observar quiénes sobreviven ante las tormentas. Y esto nos hace pensar en las palmeras, esto nos hace pensar en toda la vegetación flexible versus la vegetación que es más rígida, nos va a dar un ejemplo de cómo tenemos que ser ante la vida. Algo que se ha demostrado, sobre todo desde las neurociencias y el funcionamiento del cerebro, y hablando de las investigaciones sobre la inteligencia, es que tenemos que evolucionar. El pensamiento tiene que evolucionar. Ya no funciona el pensamiento rígido, simplista y estático. Ya no funciona. Antes funcionaba, porque antes los abuelos decían cosas como, no sé, las mujeres son de la casa, los hombres son de la calle. O las abuelas decían, si habló el sacerdote, él es el dueño total y absoluto de la razón. Antes creíamos en las autoridades, los presidentes de las repúblicas, los representantes de las iglesias, la maestra, ¿se acuerdan? Es una época en donde habían verdades absolutas. Ahora ya no es así. Por eso estamos en un entorno cambiante. En aquel momento era importante obedecer a la autoridad. Lo que sabíamos del mundo era importante ser personas más alineadas para no sufrir el rechazo o la exclusión social, porque los seres humanos cuando no se adaptan al entorno sufren la exclusión, pero el mundo cambió. Por eso tenemos que evolucionar de pensamientos simples y rígidos, porque ahora ya el pensamiento rígido y simplista no funciona y ocupamos el pensamiento complejo y flexible. Y una vez más escuchamos esta palabra complejo, porque estamos en un contexto, en el contexto de la complejitud. El mundo es complejo y entonces entra en juego la inteligencia de la adaptación, la inteligencia adaptativa para evolucionar también a pensamientos complejos y flexibles. La complejitud, recuerden, no es complicado. Cuando hablamos de lo complejo, significa que hoy sabemos que los diferentes fenómenos tienen que ver con múltiples factores que están influyendo, que están interactuando en una misma realidad. Por eso tenemos que ser complejos, no complicados, es totalmente diferente. Entonces, y la flexibilidad, ahí está, el pensamiento flexible, que tiene que ver justamente con esa capacidad de reaccionar al cambio. También en esta inteligencia adaptativa es importante hablar de 3 declaraciones fundamentales. Sí, es importante la flexibilidad, por supuesto que sí. Sin embargo, la flexibilidad extrema también nos puede dejar sin raíces. La flexibilidad extrema nos puede dejar sin arraigo. Así que ocupamos ese balance para saber cuándo ser flexibles y cuándo ser personas sólidas. Y aquí podemos hablar de el sí y el no. A muchísimas personas les cuesta decir que no y esto tiene que ver con la capacidad de poner límites, diálogo y negociación.
Y aquí estamos entrando en el campo de la inteligencia interpersonal, cómo te estás relacionando con los demás. No siempre los demás van a estar de acuerdo con vos, ocupas adaptarte al otro. Y esto es importante sobre todo en estas sociedades y culturas que apuntan mucho al individualismo, a pesar de que estamos en un mundo interconectado. ¿Lo ven? Es como una paradoja. ¿Cómo es posible que seamos sociedades e individuos cada vez más aislados, individualismo, la soledad, el aislamiento, a pesar de estar en la época de las redes sociales y a pesar de estar enfrentando un nuevo contexto social, en donde la norma y la regla para que esto funcione es justamente la interactividad? Todo está conectado con todo. Por eso es importante, justamente, hablando de estas 3 declaraciones fundamentales, la importancia de el decir no, pero, un no con inteligencia emocional, un no desde la negociación, un no desde el manejo de límites, pero también es importante la flexibilidad, saber cuándo decir que sí, saber cuándo decirle que sí a un proyecto, saber cuándo decir que sí, incluso a nosotros mismos, y aquí entra la inteligencia emocional intrapersonal, el autoconocimiento, quién sos vos, qué querés y a dónde vas, es fundamental para que podamos ser funcionales en la vida. Si yo no tengo esa claridad, difícilmente voy a adaptarme al entorno porque voy a tomar malas decisiones. Así que entre estos criterios fundamentales de la adaptabilidad, el sí es importante, el no es importante, pero saben también que es importante, el no sé. El no sé también es importante porque muchísimas veces nosotros ocupamos aceptar que hay cosas que definitivamente no sabemos. Y en este mundo complejo es un mundo del no sé. Y en la inteligencia adaptativa entra en juego otro concepto que es sumamente importante. Resulta que en el mundo complejo de hoy no es tan importante aprender, y escuchen esto porque puede sonar casi como un sacrilegio. Nos han dicho muchísimo que es importante aprender. Claro que sí, es muy importante aprender, pero dentro de los conceptos de adaptabilidad, más importante que aprender es resignificar y reposicionar el conocimiento que ya usted tiene. Los filósofos estoicos decían que el fuego avanza porque transforma en combustible todo lo que encuentra. Por tanto, una premisa de la inteligencia adaptativa consiste en incentivar que vos hagas combustión y transformes en energía los obstáculos que se te presentan. Esto es Fuera del Paraíso. Entonces, aprender es importante, claro que sí, es muy importante, pero en la inteligencia adaptativa es más importante adaptar y resignificar lo que ya usted sabe. O sea, no es necesario estar aprendiendo algo nuevo, porque muchas personas tienen su conocimiento, pero no logran llevarlo a la aplicación. También importantísimo en la inteligencia adaptativa, el desaprender. Esto sí que duele. Esto sí que es más difícil que el mero aprendizaje. Si ya el proceso de aprendizaje implica cierto dolor, ¿por qué cierto dolor? Porque al cerebro no le gusta el esfuerzo. Recuerden ustedes que por un tema de sobrevivencia, por un tema neurológico, por un tema bioevolutivo, como el cerebro es el órgano del cuerpo humano que consume más energía, entonces busca el ahorro, la economía energética. Y esta es la razón por la que nuestro cerebro busca lo fácil. Y en esta búsqueda de lo fácil del cerebro para ahorrar energía, también es que el proceso de aprendizaje implica automatización, o sea, tenemos que automatizar aquello que hemos aprendido. ¿Para qué?
Pues obviamente para no tener que aprenderlo una y otra vez, tiene que ser automático. Por ejemplo, una puerta, ¿cómo se abre una puerta? ¿Cómo se abre una ventana? Bueno, todas las puertas se abren iguales. Aquí estamos automatizando. Usted no tiene que aprender cada vez que va a abrir una puerta. Entonces, la automatización es parte del funcionamiento neurológico y está muy bien, por supuesto que tiene una funcionalidad, pero hay momentos en que actúa en contra. Y esos momentos en que actúa en contra es cuando nosotros empezamos a tener estabilidad. ¿Se acuerdan? La zona de confort. Entramos en estancamiento. Por tanto, más importante que aprender es desaprender. Y esto sí que duele. Neurológicamente hablando, duele porque implica movernos de esa zona de confort, implica abrazar la incertidumbre, implica abrazar lo desconocido, sobre todo desaprender, no tanto en el proceso del aprendizaje, pero también el reaprender es muchísimo más importante que aprender algo totalmente nuevo y llevarlo justamente a la aplicación. Esto es importante en este mundo que estamos enfrentando hoy. Y justo hablando de este tipo de inteligencia, hay una premisa conocida como la premisa Reskill, en donde vamos a hablar de que se ocupa reentrenar, resignificar las habilidades y todo aquello que usted ya sabe. No es solamente que usted aprenda X o Y cosa, sino reaprender eso que ya usted sabe, pero he aquí en un contexto de cambio. Por eso, la inteligencia adaptativa tiene que ver con un contexto cambiante y tiene que ver con esa suma de inteligencia lógica racional con la inteligencia emocional. Porque ven ustedes que es interesante otro fenómeno como la sobreexigencia y las voces internas. Como seres humanos tenemos voces internas y se van a activar principalmente ante los cambios. Y cuando estamos saliendo de la zona de confort, se activan principalmente los cambios. Entonces, tenemos que aprender justamente, tenemos que adquirir que hay un sentido de contexto. Cuando nosotros vamos a hablarnos a nosotros mismos, cuando nosotros vamos a ver cuál es nuestro desempeño en este contexto, en este mundo que cambia, ocupamos vernos en un sentido de contexto. Y es interesante, por ejemplo, mucha gente que no sabe usar las redes sociales, mucha gente que no sabe cómo hacer una campaña de marketing o una campaña de publicidad o cómo vender. Entonces, tal vez hace 10 años, 20 años, 30 años y más, habían personas que tenían una forma de vender. Recuerden, cuando no existían las redes sociales. Incluso he escuchado de parte de personas que son emprendedoras que me han contado que ellos hacían publicidad haciendo brochures impresos y que los pegaban, que los andaban pegando y que los ponían en las ventanas de los carros y que los andaban repartiendo en el centro de sus ciudades y que tocaban puertas, etcétera. No digo que eso en la actualidad no se haga, pero justamente lo que nosotros hacemos hoy día significa que en el futuro no necesariamente va a funcionar. Esas estrategias que hemos aprendido hoy no van a funcionar mañana y lo que hacíamos en el pasado, vamos a ver que muchísimas cosas ya no funcionan hoy. Y esto va a incrementar esa sensación de incertidumbre y no podemos quedar congelados, paralizados ante esa incertidumbre, porque recuerde que lo único fijo que tenemos es el cambio. Por eso van a surgir las voces críticas. Les decía que esos diálogos internos se van a activar y van a decir cosas como sos un incapaz, sos tonto o sos tonta, usted no puede. Ven, por esa sensación de que no me puedo adaptar. Y aquí, gracias a esta inteligencia adaptativa que tenemos que desarrollar, ocupamos enfrentar como nunca antes esas voces críticas que siempre van a estar comparando lo que nosotros hacíamos antes y
si no funciona en el hoy, entonces va a tirar como dardos venenosos que atacan directamente a nuestra autoestima. Nuestra autoestima entendida como un sentimiento de capacidad y de valor por nosotros mismos, porque muchísimas personas entonces van a sentir que no son capaces y muchísimas otras van a sentir que no son valiosas o que no son valiosos. Y esos diálogos internos, esas voces interiores se van a volver en un factor discapacitante. Y en el mundo de hoy, en un contexto transformado y en cambio permanente, esos enemigos silenciosos o a veces muy escandalosos, esas voces internas, esos diálogos críticos que suenan dentro de nuestra cabeza, es algo que tenemos que ponerle muchísima atención. ¿Sabe por qué? Porque la gente exitosa en este siglo XXI es la gente que logra dialogar exitosamente con esas voces críticas. Tenemos que dominarlas o, como decimos en inteligencia emocional, gestionarlas, porque ya sabemos que hay un matrimonio entre el pensamiento y la emoción. ¿Sabes cuál es una de las diferencias que existen entre las personas que logran lo que se proponen y las que no? Pues te contamos que esta diferencia es marcada por la adaptabilidad de los individuos. Aquellas personas que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente ante los imprevistos y transformar las dificultades en desafíos, sin duda llevan la ventaja. Dichosamente, hoy en día sabemos que la inteligencia se puede entrenar y desarrollar. Asimismo, sabemos que no existe una sola inteligencia, sino varias. Por tanto, hablemos de la inteligencia adaptativa, la cual puede ser entrenada y desarrollada como un músculo para el bienestar. De este modo, podrás relacionarte con vos mismo y con el mundo desde otro lugar, aprendiendo a abrazar la incertidumbre y los cambios del mundo de hoy. Hola gente, soy Katherine Garbo del programa Fuera del Paraíso. Aquí hablamos de inteligencia emocional, de la felicidad, de problemas familiares, laborales y de pareja, sobre tu relación con el dinero, con la gente, con tu entorno y con la vida. Aquí aprenderemos de relaciones interpersonales, de cultura de paz y autoconocimiento. Todos los lunes a las 7 de la noche por Radio U 101.9 FM. Entonces, gente, el mundo cambió y nosotros tenemos toda la capacidad de cambiar. Está bien que incluso hoy existe gente que no sabe, sobre todo adultos mayores, que no saben enviar un correo electrónico. Todavía hay personas que no saben manejar un programa de Excel. Todavía hay personas que no saben usar correctamente el programa de Word de las computadoras. Todavía hay personas que no saben de redes. Todavía hay personas que no entienden la importancia del Internet, ¿se imaginan ustedes? Pero eso no es el problema, porque volviendo al tema de la capacidad de aprender, también hay algo que podríamos llamar los no sé ontológicos, ontológico que viene del ser. Es peor cuando yo no sé pedir ayuda, es peor cuando yo no sé decir que no sé, imagínense ustedes. Es peor cuando no sabemos decir que no. Es peor estar en el mundo moderno y no saber trabajar en equipo. Y vamos más profundo aún, no saber perdonar, no saber lo que quiero. Por eso es tan importante hacer trabajo personal. Recuerden también que la vocación tiene que ser importante y que no tiene que ir de la mano con el trabajo. No es necesario. No le hagan caso a los cantos de las sirenas, sobre todo en el positivismo incongruente que abunda mucho por ahí. Sí es importante ser positivos, sí es importante tener motivación, pero no necesariamente. A veces la vocación es nuestro trabajo. No le exija a su vocación que sea su trabajo, no le exija a su trabajo que sea su vocación, adáptese, usted puede desarrollar diferentes ámbitos justamente para tener esa funcionalidad y yo sé que es muy difícil, por ejemplo, hacer cosas que no nos gusta, pero la clave de la adaptación es qué va a hacer usted con eso. Por eso la importancia de la resignificación, por eso la importancia de
aprender a trabajar con las voces internas y por eso la importancia también de aplicar lo que ya usted sabe y también la importancia del pensamiento creativo. De acuerdo a los estudios modernos sobre inteligencia humana y conducta adaptativa, hoy sabemos que debemos evolucionar de estructura de pensamientos simples y rígidos a estructura de pensamientos complejos y flexibles. Fuera del paraíso. Porque estar mejor siempre es posible. Recuerde la importancia en esta unión entre lo racional y lo emocional, también aprender a pedir retroalimentación, porque muchas veces no basta nuestra propia mirada para saber si estamos en una situación de estancamiento. Es importante, como dicen, pedir feedback o retroalimentación, poder nutrirnos y alimentarnos con las opiniones de los demás, pero obviamente personas que realmente sean nuestros amigos o nuestros mejores críticos, gente que nos va a hacer justamente observaciones, no con un afán destructivo, por supuesto que no, pero gente muy realista que pueden ayudarnos a ver más o menos cómo nos estamos moviendo en nuestro desempeño, o sea, académico, laboral, en la vida personal, porque así como cuando manejamos un vehículo decimos que tiene un punto ciego, créanme que también nosotros en nuestra vida tenemos puntos ciegos. Sí es muy importante ser autorreferentes, o sea, que no importa lo que piensan los demás de usted, importa lo que piensa usted. Por supuesto que usted tiene que tener su propio criterio, por supuesto, a todo eso le decimos que sí, pero eso no excluye la mirada externa, sanamente, una mirada que nos va a ayudar a ver nuestros puntos ciegos, una mirada que nos va a ayudar justamente a mejorar y ahí es donde tenemos que trabajar esas heridas narcisistas, donde tenemos que trabajar ese ego, tenemos que adaptarnos justamente en eso de ser interrelacionales, no soy solamente yo, tenemos que ser interpersonales, aprender a trabajar en equipo, aprender a nutrirnos de los demás y eso implica un fuerte trabajo de oposición al individualismo que plantea la cultura, porque el individualismo no corresponde a la realidad. Las neurociencias y las investigaciones sobre el comportamiento humano han demostrado que la inteligencia colectiva es superior a la inteligencia particular. Por tanto, en un mundo altamente complejo, la comunicación y el trabajo en equipo es un aspecto fundamental de la adaptabilidad. Fuera del paraíso. Radio U 101.9. ¿Será que la humanidad podrá sobrevivir solamente con la inteligencia tradicional y este modelo tradicional de inteligencia? En el mundo de hoy, por supuesto que no. Algo tiene que cambiar. Tenemos que adaptarnos justamente, enfrentar estos contextos que hoy por hoy son volátiles, que son inciertos, que son complejos, que son ambiguos. Recuerden ustedes que el mundo cambia rápidamente, cambian los valores, cambian las estructuras sociales, cambia la familia. Recuerden que ya no hay certezas, las mismas certezas que teníamos antes, eso no existe. La complejidad de la que hablábamos del mundo moderno, en donde hay muchísimas variables que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones y también la ambigüedad, porque lo que sirvió ayer quizás no sirva para hoy y lo que le sirve hoy es probable que no le sirva mañana. Si eso ocurre, perfecto, pero en términos globales estamos viendo que los contextos funcionan diferentes. Así que es importante trabajar en este desarrollo personal para enfrentar este mundo en el cual todo ha cambiado y no crea usted que usted es una persona rara o diferente. Si usted se siente desubicado en este contexto,
si usted se siente como que se está quedando atrás, si usted se siente que se está quedando estancado, estancada. ¿Sabe qué? Eso es normal. Raro sería que usted no lo sienta. Si el mundo se ha modificado tanto, obviamente, ¿cómo no vamos a sentirnos de alguna manera desubicados? Así que aceptación es una situación completamente normal. Lo único que requerimos es sacar a flote esa capacidad de adaptación. Y aquí surge también el valor de la crisis. Benditas crisis. No nos gustan las crisis, porque en las crisis nos desacomoda la realidad tal y como la teníamos, desacomoda nuestras expectativas, incluso a veces destruye lo que ya teníamos y ya no está. Sin embargo, la mayor oportunidad de crecimiento, de resignificación es en la crisis, sobre todo una crisis existencial, sobre todo enfrentar situaciones difíciles, lo que se llaman en la logoterapia las situaciones límites. Todo eso son oportunidades perfectas justamente para que su inteligencia adaptativa tome el mando y usted pueda llevar su vida a otro nivel y también pueda crecer en autoconfianza y en seguridad. Recuerden, tenemos que abrazar la incertidumbre, no podemos luchar en contra de ella y así podemos justamente ir encontrando soluciones día a día, adaptándonos al medio y a las circunstancias y vamos a ser personas muchísimo más eficaces, más funcionales y por supuesto más plenas. Yo soy Catherine Garbo, este ha sido su programa Fuera del Paraíso. Los invitamos a acompañarnos todos los lunes al ser las 7 de la noche. Para reflexionar sobre inteligencia emocional, autoconocimiento, felicidad, relaciones, te esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche por Radio U. Fuera del Paraíso, porque estar mejor siempre es posible.